Entonces, eh, pues en parte es lo que nos va a ocupar ahora con el material que tenemos, aunque ya casi viene al final de de las páginas que contiene el archivo, pero sí, eh, es un contenido que va con relación a la circunferencia. ¿Por qué? Porque en las últimas páginas, en este material, habla sobre los polígonos regulares. Entonces, este, pues, eh, tiene que hablarse de la circunferencia, en este caso, eh, que es el perímetro del círculo, como ya lo comentamos, y también dijimos, pues, que dependiendo del número de lados del polígono regular, pues, es el nombre, ¿verdad?, que tiene. En el material anterior había una galería, perdón, hay una galería de polígonos regulares a partir del de 3 lados, que es el equilátero, luego el cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono y así sucesivamente hasta creo que fueron, no sé si son 12 o 13, no me acuerdo cuántos ejemplos de polígonos regulares. Y en este caso, el día de hoy, con el material que yo que les envié, que ya está publicado en el grupo de WhatsApp oficial, Geometría, y ahorita los compañeros del SWAM, de oficinas, ahí Claudia, Oscar, la otra compañera, este, nos están compartiendo en pantalla el contenido de este material, que es perímetros y áreas 1. Este material está tomado de la bibliografía eh, de los libros de texto de telesecundaria, ¿sí? Buenos días, Este, maestro. Buenos de días a todos. telesecundaria. Entonces, por ahí en algún momento en el contenido del material aparecerá el link que nos lleve a esos materiales, pero igual, eh, mm, quien guste puede entrar a la página de telesecundaria y ver el libro completo. En este caso, como nos está ocupando el tema de geometría y estamos trabajando lo de perímetros y áreas de figuras Buenos días. planas, buen día, de Perdón. figuras planas, pues entonces este material nos viene bien para lo que estamos revisando. Bienvenida, creo que es Rosa, ¿verdad? Sí, buenos días y Buen día, Rosa. también Guadalupe, creo. Sí, ya está Guadalupe. Está Buenos Guadalupe, María del días, Socorro y usted por el momento. Graciela. Perdone. Buenos Ay, Una disculpa, Graciela también dice que ya está presente, entonces muy bien, Graciela. una disculpa por la Graciela tardanza, Mijares maestro. Carrillo. Rosa, María Rosa. María Rosa. Muy bien. Gutiérrez Picasso. Y Ángeles también. Ángeles Grajeda dice que también por ahí ya se está conectando, entonces nos está escuchando por lo menos. Entonces, este material que les envié, ¿no? Es el que les digo, está en una de la biblioteca de los libros de telesecundaria. Es un libro ya de edición anterior, pero que de alguna manera tuvimos contacto con ese material y me llamó la atención cómo lo trabaja. En este caso, nos va llevando de la mano para ir encontrando, o para encontrar, mejor dicho, cada actividad nos da la posibilidad de ir encontrando cómo localizar el perímetro de las figuras, en este caso cuadriláteros, triángulos, y así sucesivamente. En esta primera prácticamente está considerado eh, nada más el perímetro, está considerado nada más, muchos de los ejercicios están destinados a lo que es el perímetro. Entonces, no vamos a encontrar un ejercicio así de manera específica en cuanto al área, sino perímetros, pero así se llama la parte, perímetros y áreas.
Y luego ya viene el área, otro material que se llama perímetros y áreas 2. ¿Sí? Entonces, no sé si en la posibilidad de ustedes lo imprimieron o si lo van a estar checando directamente de su computadora o de su WhatsApp en el teléfono. A lo Yo sí mejor lo imprimí, maestro. se nos va a complicar un poquito porque Sí, ya lo ven que imprimí. estos recursos audiovisuales a veces el mismo material que estamos trabajando, la letra no está tan fácil de identificar en su momento y de leerlo completo. Entonces, por eso es importante que en lo posible lo hubieran impreso, ¿no? Para Sí. tenerlo en la mano. Qué bueno que lo comenta, profesor, porque sí, yo lo imprimí y la verdad está diseñado una letra bien pequeña, Bien pequeña. ya está medio ceguetas y pues no se alcanza. Bueno, yo tengo problemas para leerlo y sí, la Sí. verdad estoy leyendo, pero no, me costó mucho trabajo. Ujú. No, pero lo vamos a ir revisando y para que ya más o menos nos vayamos dando cuenta cuál es el contenido. El asunto es que dependiendo también en dónde imprima uno y pedirles a los jóvenes que trabajan ahí que sea lo más claro posible para no tener tanto problema, ¿no? Entonces, el material empieza en una página en la que está asignado el número 68. Entonces están en unos cuadritos amarillitos, 68 hasta la 75. Son varias páginas que si se las imprimieron por ambos lados, pues son menos hojas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, son cerca de 7 u 8 hojas que contiene el material. Entonces, este archivo. Entonces, pero lo vamos a trabajar y vamos a ir revisando y todo lo que en su momento se nos presente de duda, exponerlo, ¿sale? Sí, maestro. Bien. Dice, perímetros y áreas 1. Está catalogado con un número 10. Dice, para empezar, y marca una sesión. Dice, cuando la humanidad desarrolló la agricultura, tuvo la necesidad de determinar áreas especiales para las faenas agrícolas. En particular, era importante conocer la superficie y el perímetro de las zonas destinadas al cultivo de la tierra. Hasta donde se tiene registro, las civilizaciones babilónicas y egipcia fueron las primeras en plantear problemas de medición de perímetros y áreas. Recordando un poquito la cuestión de historia, los babilonios pues ubican, por ahí se estuvieron ubicados entre ríos. Generalmente las culturas fueron entre ríos, ¿no? La más conocida es la egipcia, junto al río Nilo, pero en la otra habla del río Éufrates, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, si ustedes van a sus conocimientos de historia, todas las poblaciones generalmente estaban ubicadas o están ubicadas cerca de un área donde se les hacía más fácil obtener el agua. ¿Sí? Así Por es. eso ríos, lagos, lagunas, todo eso fueron propicios para que el hombre en su momento construyera sus pueblos, empezar a hacer sus primeras agrupaciones, en este caso de humanos, y se dieron cuenta que era necesario cerca de un lugar donde les estuviera proporcionando el agua que necesitaban. Dice, ¿cómo determinan, o sea, cómo determinamos o cómo determinas, nos hace una pregunta, el perímetro de un triángulo equilátero? Por ejemplo, la medida del lado del siguiente triángulo equilátero, que es un triangulito ahí de color medio azul, verde, azul, o verdecito, dependiendo de lo que haya impreso, cómo se haya impreso, es S. Dice, ¿cuál es S minúscula? ¿Cuáles de las siguientes expresiones son válidas para obtener su perímetro? Y ahí hay que marcarlas con una palomita. Si dice cuáles, pues quiere decir que puede haber más de una, ¿verdad? Entonces, la medida de sus lados es una S. Y como es un triángulo equilátero, bueno, es un polígono regular, por lo tanto sus lados son iguales. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes
4, pues, Opciones. opciones, respuestas opcionales, y ustedes tenían que señalar cuáles de esas 4 nos daba la opción como expresión válida para obtener el perímetro del triángulo equilátero que está ahí y que su medida es S. Entonces aquí es importante que nosotros recordemos las características. Triángulo equilátero, 3 lados iguales. Ujú. Entonces, viene la primera, dice S más S más S. La segunda es S más 3. La tercera es 3 por S. Y la última, 1/3 de S. Es la primera. Entonces, si nosotros recordamos ya lo que estuvimos trabajando, ¿verdad? El perímetro de un triángulo equilátero o de un triángulo es la suma de las medidas de sus 3 lados. Ujú. Pero como en este caso es un triángulo equilátero, podemos tener la primera, como nos dice, creo que fue Rosa, Sí, S más S más S, y esa la tendríamos que haber marcado. Y también tenemos otra la opción tercera que sería viene siendo el tercer cuadrito, que es 3 por lo que mide un lo que lado, mide el lado. Sí, 3 veces. 3 por S, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí tenemos la respuesta. Porque recuerden que el triángulo equilátero es el menor polígono, perdón, es el polígono con menor número de lados, que son 3. Es un polígono regular. En este caso, el triángulo equilátero. Bien. Entonces ahí tenemos esas 2 respuestas. Las 2 expresiones válidas para obtener el perímetro de este triángulo que nos están ejemplificando es S más S más S y 3 por S. ¿Sí? Ahí Ujú. tendríamos que marcarle, pintar el cuadrito si lo queremos colorear totalmente, poner la palomita, como ustedes deciden. Y luego viene una referencia histórica. Dice, los registros que hicieron, perdón, las civilizaciones babilónicas se conocen con el nombre de Kudurru. Perdón. ¿Gusta que le ayude a leer? Sí, adelante. Manos a la. Manos a la obra, dice. Ujú. Cálculo del perímetro de rectángulos y cuadrados. Número 1. Resuelve individualmente. Laura va a poner un tapete en la sala de su casa. Aún no decide de qué tamaño lo quiere y va a probar con varias medidas. Utilizó una cintilla engomada para marcar el límite que ocuparía cada tapete. Ujú, Encontramos ahí 4 tapetes. ujú, 4 El tapetes tapete de la hizo diferentes. de diferentes medidas. Ujú, Vemos que es 2.50 metros de largo, 1.50 metros de ancho, el primero. El A. ujú, el A. El tapete B, 3 metros de largo y 1.50 metros de ancho. El tapete C, 3 metros de largo y 2 metros de ancho. Y por último, el tapete D, 2.50 metros por lado. Tenemos Ujú. de ancho y largo. Ok. Inciso A, si el carrete de cintilla engomada mide 12 metros de longitud, ¿es suficiente esa pieza para marcar todas las medidas de largo y ancho de cada tapete? Justifica tu respuesta. Ok. Y ahí tenemos preguntas o para Los descripción cuatro, de 4. los 4 ejemplos que vienen aquí de la manera en como Laura quiere poner el tapete en la sala de su casa. Ujú. Viene un rectángulo. Los 4 son cuadriláteros, ¿verdad? Sí. Y diferente forma, diferente medida. El cuadrilátero que tiene el polígono regular, en este caso el de 4 lados, es el cuadrado. Y ese, pues ahí se ve que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos hacen es que Laura no se ha decidido a ver cuál le gusta más para colocarlo y que marcó las medidas de su contorno para ver qué límites puede poner en ese piso, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo va a poner el tapete si pone de la primera?
como la primera figura, como la segunda, la tercera, en fin. Y acá en la pregunta A nos dicen que va a usar tiene un carrete Una de cinta cintilla. engomada de 12 metros de longitud. Todo el carrete tiene 12 metros. La pregunta que la pregunta que nos hacen es, ¿será suficiente con ese carrete para marcar todas las medidas de largo y ancho de cada tapete? Sí. Y ya Todas tenemos que juntas, justificar. yo creo que no, pero por separado sí podríamos ir midiendo No, por eso, cada una Ah, dice que todas las medidas de largo y ancho de cada tapete, o sea, de cada tapete. ujú. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Creo que es Jaime o José Luis. Sí, ¿qué tenemos que hacer? José Simplemente Luis, calcular, no, Jaime, Jaime, es calcular el perímetro de cada uno, calcular el perímetro. De cada tapete. el Ok. perímetro del primero, que es el A, Ujú, son 8, 8 ujú, metros. del B son 9 metros, del D son Del 10 centro. metros, y del C, perdón, del C y del D son también 10 metros. 10 Entonces, metros. por tanto, con la de 12 metros, pues sí le alcanza. Sí le alcanza para medir cada tapete. O sea, para acomodar donde ella quiere poner ese tapete, sí le sirven esos 12 metros, y así le ajusta, es suficiente. El contenido de ese carrete son 12 metros, ¿verdad? Por lo tanto, si en los más grandes, o sea, si los más de mayor tamaño en cuanto a perímetro, en cuanto a la longitud, son 10 metros, pues obviamente que podemos deducir o decir que le es suficiente ese carrete. Sí, para marcar las Justifica. medidas. Ujú. Ujú. Aquí dice justifica tu respuesta, o sea, vamos a decir por qué sí. Si contestamos sí, ¿por qué? Si decimos que no, también explicar, ¿verdad? Se trata de justificarla. Entonces decimos que sí, Sí le alcanza. ¿por qué? Pues podemos decir, hablar de, no sé, lo que ustedes quieran escribir, que la longitud de su, no sé, porque acuérdense que para el perímetro nada más utilizamos una sola dimensión y Porque el podemos perímetro, utilizar la palabra longitud, ¿verdad? porque el perímetro de cada tapete es menor a 12 metros. También, o sea, eso va a depender de la manera en como usted la quiera justificar. Ujú, Si quiere hablarle de manera, justificarla obviamente de manera geométrica, bueno, pues entonces, ¿verdad? Es decir, las ujú. dimensiones, no sé, Sí, ustedes tienen que escribir ahí, justificar su respuesta precisamente, Claro. ¿verdad? Ok. ¿Damos tiempo o ya está justificada? Ya está, pues, bueno, ya Ya está. está, ya está justificada. Muy bien. Vamos a la siguiente página, que es la que está marcada con el número 69. Luego nos presentan otras tres preguntas, B, C y D. ¿Qué nos dice la D, Jaime? describe cómo calculaste la cantidad de cintilla que utiliza en cada caso. Ujú. ¿Qué hicimos? Acá justificamos la respuesta, sí. ¿Por qué? Por esto. Ahora describir cómo calculamos la cantidad de cintilla que utiliza en cada caso. Calculando el perímetro de cada tapete. Por ejemplo, ¿Sí? calculé el perímetro en De cada- cada caso según la figura del tapete, o ustedes le tienen que describir cómo. O sumé, Ujú. Sí, ¿verdad? sumando cada uno de los lados de cada Ujú. tapete. O sea, Y ya con vamos entrando, perdón, ya vamos entrando a una explicación en la que de alguna manera empezamos a explicar que estamos calculando una de los aspectos que podemos obtener en las figuras geométricas planas, ¿verdad? Del perímetro, vamos. Luego también dice C. ¿Qué nos dice María del Socorro? Ayúdenos en la letra C. No lo tengo impreso. Ah, ok. Pero ya está pero en ahí el, dice, ya ahí está en la De todas pantalla. maneras lo tenemos al frente. Usted está con pantalla compartida.
Es la C. Ujú. Sí. ¿Qué forma tiene el tapete? No, la No, C. la C. Perdón. No Describe. te preocupes. Describe también qué es necesario hacer para determinar el perímetro de este tapete, De o cada de tapete. cada tapete, perdón. Ujú. ¿Qué debe de hacer para calcular el perímetro? Se debe de medir el lado por altura. Está hablando del perímetro, ¿eh? No, ahorita no entre a la cuestión del área. Del Habla del perímetro. perímetro. Ok. Entonces sería la suma de los cuatro lados. Los cuatro lados, ¿verdad? Del cuadrilátero que tiene como forma ese tapete, ¿verdad? Sí. Sumando o sumar las medidas de cada lado, etcétera, 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 ¿no? Así es. Como usted lo quiere expresar. Sí. Y la pregunta de, ¿qué nos dice Guadalupe? Guadalupe nos abandonó. ¿O qué pasó con Guadalupe? Ah, no tiene abierto su micrófono. Sí, maestro, perdón. Ajá. Es Letra D ¿qué forma tiene el tapete? Pues es un cuadrilátero, es un cuadrilátero, pero ya específicamente, ¿qué forma tiene? rectangular. Rectángulo. No, perdón. La letra, la figura D es un cuadrilátero. Todos son cuadriláteros, pero la figura D, de manera específica, ¿qué forma tiene de esos cuadriláteros? Ese es un ¿qué? Tiene sus cuatro lados iguales. No, es un rectángulo, maestro. No, La letra D. Estamos hablando en el caso de acá en el ejercicio de la página 68, ¿eh? Ujú. Estamos en el ejercicio de la página 68, el número 1. Sí, Tiene 250 metros de un lado, 250 metros de otro. Quiere decir que si tiene sus lados semejantes, pues es un ¿qué? Es un cuadrilátero, pero ya específicamente es un, rectángulo, no, ¿no? sí es un paralelogramo, pero en este caso es es un Cuadrilátero. cuadrilátero, no, pero cuadrado. tiene sus cuatro lados iguales. ¿Cómo se llama ese No, cuadrilátero? De cuatro lados iguales. ¿Cuadrado? Es un cuadrado. cuadrado. Es un cuadrado. Entonces, el triángulo con tres lados iguales es equilátero, es un Equilátero. polígono regular, lo mismo que el cuadrado es un polígono regular porque tiene sus cuatro lados iguales. Todos los polígonos que tienen sus cuatro lados iguales son polígonos regulares, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Aunque dentro de los cuadriláteros, pues hay rectángulos, hay rombos, hay trapecios, hay cuadrados, etcétera, ¿no? Pero eso es la familia de los Ah, cuadriláteros. Bien. Ahora Maes- dice, sí, Maestro, adelante, sí. me estaba acordando que hace muchos años le decíamos también cuadrilongo al rectángulo. Ujú, La cancioncita de sí, ese cuadrado, cuadrilongo, rombo, romboide, trapecio y ese trapezoide. trapezoide, ándele. Fíjese, hasta de esa manera nosotros estábamos trabajando con esas figuras geométricas. Y no se diga con las tablas de multiplicar, ¿verdad? También. Me sabía la Hasta, tonadita, maestro. hasta Cepillín sacó su canción con las tablas de multiplicar. Entonces, eh, sí, porque de esa manera a nosotros, los profes que nos tocaron en nuestra época, tenían esa manera, usaban esas metodologías, esas estrategias para que nosotros de alguna manera memorizáramos nombres, procesos y todo eso, ¿verdad? Entonces, Lo que quieran por lograr. eso las cancioncitas, ¿no? Ok, Sí. dice el segundo problema o la segunda cuestionamiento o la actividad, dice, reúnete con un compañero y consideren que las medidas de cada tapete son las siguientes.
Vean, en este caso ya no tienen las mismas letras, es E, F, G, y H, pero sí, ¿verdad? Sí, E, F, G y H. ujú. Ok. Y si ustedes se fijan, No sigue tiene existiendo el cuadrado, los cuatro ujú. lados iguales. Bueno, aquí va a Sí, estar un poco complicado pues que nos reunamos con algún compañero porque tendríamos que apagar nuestros micrófonos al momento de platicar y pues no nos escucharíamos, ¿verdad? No podríamos entrar en contacto así de manera pares o parejas. Entonces aquí lo vamos a ir revisando, vamos a ir trabajando. Y ustedes me pueden en su momento nos pueden decir, yo quiero el letra F, yo quiero la letra E, yo quiero la letra G o la H. ¿Sí? Aquí el asunto es que ahorita mm, no están hablando de las medidas de los lados de manera numérica, sino de manera algebraica, utilizando letras, ¿sí? Entonces, vean cómo de alguna manera en nuestra época el hecho de trabajar aritmética y geometría nos da ahora, le entendemos y comprendemos de que van enlazadas, van empatadas, van conectadas una con otra. ¿Por qué? Porque utilizamos las operaciones, nombres, valores numéricos, ¿sí? Y a la vez ya entramos en este caso con la actividad de aquí a un aspecto de las matemáticas que es la cuestión algebraica, representación algebraica, porque lo que es el álgebra no es otra cosa más que el uso de las letras en operaciones aritméticas, en operaciones de matemáticas, ¿sí? Entonces, aquí dice que en el primer caso, la letra E, el cuadrilátero es A, la medida de un lado, y B, la medida de otro. En el cuadrilátero F o tapete F, sus medidas son M y N. En el tapete G, sus medidas son X, Y. Estoy utilizando el orden de las letras. Entonces me estoy ubicando en el orden de las letras. X, Y. Y en el último, en el H, las medidas son N, N, N. Entonces dice, anoten el perímetro de cada tapete. Dice que en esta tablita que viene acá abajito después de las figuras o de los tapetes, ahí vamos a resolver nuestra actividad o vamos a así darle respuesta. Y viene una tablita de doble entrada. Medidas del tapete está EFGH. Su perímetro, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí no vamos a dar un resultado de manera así exacta, numérica, sino cómo vamos a resolver o cómo vamos a calcular utilizando esas medidas que nos dan con las letras que están representando cada medida de los lados, cómo lo vamos a resolver. Y acá en la tablita, en cada rectangulita, en cada celda, vamos a anotar el proceso, el procedimiento. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el perímetro del tapete E, del tapete F, del tapete G y del tapete H? Sí. Entonces, ¿cuántos estamos ahorita? Está María del Socorro, está Guadalupe, Saldo, está Rosa, está también Graciela Y Jaime. y está Jaime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también está Guadalupe, está María del Socorro, está Graciela, está María Rosa, está Ángeles, creo que Ángeles por aquí me apareció, y está José Jaime. Luis. José Luis, también ya José Luis se integró, bienvenido. Gracias, maestro. Sí, ustedes escojan el tapete,
con el que van a trabajar y representen en su tablita cómo van a encontrar el perímetro de esa figura o de ese tapete con la figura que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, Jaime puede decir, yo voy a tomar la letra E, el tapete, y así si quieren y llevar un orden. Yo voy a agarrar el F, yo voy a agarrar el G, yo voy a agarrar el H. No importa que dos tengan el mismo tapete. Aquí lo que podemos hacer es comparar lo que hacen, lo que hicieron, ¿sí? Compararlo y explicar por qué lo hicieron así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ustedes escojan el tapete que vayan a resolver, no lo resuelvan todos la actividad, nada más el que escojan. Y ya después con las respuestas de cada uno de nosotros vamos a ir registrando para concluir nuestra actividad. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Sí, Sí, maestro. maestro. Ok. ¿Cuánto tiempo creen? ¿Unos 2 minutos? Sí. Pues está sencillo. Ahorita le vamos a decir cuál escogimos. No, si y más, no importa si no me Ah, dicen, no hay problema. correcto. Usted cuando ya vaya a participar yo tomé el tapete H, ok, a ver, díganos, ¿verdad? Entonces, ¿les parece bien 2 minutos? Sí, Está maestro. bien, maestro, sí. ¿Sí? Maestro. Ok. Ni para ustedes ni para mí, 2 minutos y medio. Está bien. Pues sí.
Muy bien. A ver, vamos con Jaime. ¿Cuál tapete tomó Jaime? ¿Cuál agarró? ¿Cuál eligió? Pues el que sea, pero vamos a empezar por el primero. Sí, por Sale. el E. Usted díganos se lee. El E dice, pueden ser, pues las respuestas puede ser A más B más B. Eso sería el resultado. O sería Ujú. A por 2 más B por 2. Sería A uno por 7 y el 2. más B por 2. 2A más 2B. Ok. Exactamente. Ujú. Esa sería la respuesta del E. De los demás compañeros, las compañeras, eh, ¿alguna cuestión ahí que de repente no se haya entendido? Maestro, Ujú. ¿puede ser A más B al cuadrado? No, ahí sí ¿No? no. Y si No. no, Entonces, A más A y A, B más B. A más B y más más B más B. Sí, así puede quedar, ¿eh? Así puede quedar. O sea, Ujú. no hay ningún problema en ese sentido. El chiste es que usted lo entienda. ¿Cómo va a calcular el perímetro en el tapete que está con la letra E? Si para usted está fácil, A más B más B, con eso es suficiente. Al fin de cuentas, dice suma de los lados. ¿De acuerdo? Por eso no hay Sí, maestro, problema. gracias. Una forma Maestro, una abreviada, pregunta. una forma abreviada, como nos dice Jaime, sería 2 por A más 2 por B. Porque como las medidas de las A, en este caso, sería la misma, y de las B también, por eso nada más separado con un signo más. Sería 2A más 2B. O 2 veces A significa más 2 veces B. Sí. Jaime desarrolló las dos fórmulas, ¿verdad? Puede Yo ser le, las dos. sí, yo le puse, maestro, P igual a 2A más 2B, que fue una de las formas que desarrolló Sí, Jaime. si usted se le hace así fácil, lo entiende, no hay ningún problema. Y que también puede Incluso, ser lo que dijo Jaime, ¿verdad? sí, sí, P sí. igual, P igual es el perímetro, P igual a 2 por A más 2 por B. Ujú. O dos veces, ¿sí? Nada más aquí si le escribe el signo por entre el 2 y la A, no vaya a olvidar colocarlos entre paréntesis. Entre paréntesis, sí, sería entre paréntesis para 2 por A y dos luego se veces el cierra A paréntesis más más 2 por 2 B, por B. cerrar paréntesis. Para Sí, primero serían, hacer en el orden jerárquico de las operaciones, primero hacer lo que hay dentro del paréntesis. sí, P ¿Sí? igual a 2 por A más 2 por B y se cierra Dentro de paréntesis. paréntesis. Ajá, ok, ya lo Sí. anoté. Gracias, maestro. También otra puede ser un 2 y luego abrimos paréntesis y anotamos A más B y cerramos paréntesis. está multiplicando, sí, no, sí, tienes razón. Ujú. Ujú. El 2 como factor común, esto ya, vean cómo está relacionado con la cuestión de álgebra. El 2 es factor común de la A y del B y de la B, ¿sí? Es lo mismo. Nada más son formas diferentes de expresar el mismo procedimiento, que no es otro más que el perímetro de ese tapete E. Ok. Este, ¿quién nos sigue en la fila, en la relación? José Luis, ¿usted escogió tapete también? Sí, maestro. ¿Cuál resolvió? El F. El F, EF. Ok. Y le ¿Cómo puse 2. expresó? Le puse 2, paréntesis, M más N. Y se cierra O sea, le puse, paréntesis. pero le puse F, 2, paréntesis, abrí, metí M más N Y cerró. y cerré. Y ahí se Ujú. quedó. Pues, igual. Nada más en vez de la F, o sea, Ajá, en el caso de la F, ajá. nada más anotar así como F
paréntesis pequeño Ah. para decir que es la figura F y Ajá. luego de anotar P igual a 2 y luego paréntesis M más N y cerramos F. el paréntesis Ok, maestro. Gracias. para que no se le revuelva la F, porque la F es Ujú. únicamente es eh, a qué tapete, ¿A qué de qué figura? tapete estamos hablando, ¿verdad? Ajá. Y la P Ok, ya maestro. sabemos que significa perímetro. Ok, Ujú. igual puede ser M más M más N más N. Sí. Esa expresión que nos acaba de dar José Luis es lo mismo, M más M más N más N. También 2M más 2N. O sea, representan la misma forma de encontrar el perímetro. Como les digo, si para mí es más práctico hacerlo separando cada uno de los lados las medidas, no hay ningún problema. O sea, de todas maneras va a calcular el perímetro. ¿Sí? Nada más lo otro es que ya le estamos agarrando la onda de cómo representar de manera más sencilla esa forma de resolver el perímetro. Muy bien, vamos con Ángeles. Ángeles, ¿escogió usted algún tapete? Sí, ¿Repitió, ya coincide con alguno de los dos que ya vimos anteriormente o no, es diferente? es el tapete G. Tapete G. A ver, entonces Entonces díganos cómo lo expresó. puse P de perímetro y luego Ujú, puse abajito una G para indicar que es del tapete G. ok. Es igual a 2X más 2Y. Ah, O sea, junté el paréntesis, o sea, eliminé el paréntesis porque pues al decir que es algebraico, bueno, se puede hacer también, ¿verdad? 2X sí. Ujú, más 2Y. ok. 2 veces X, 2 veces Y. Eso es lo que significa. 2 veces X, 2 veces Y. Nada más que ya en el desarrollo de la cuestión algebraica, pues ya cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Sí. El 2 y la X y la Y ya reciben otro nombre. Correcto. Y también pudo haber sido 2 en este caso, 2 paréntesis X más Y, cerramos paréntesis, la última expresión. Y yo recuerdo que también algunos maestros nos recomendaban poner 2.x. O sea, el punto Ujú, indicaba multiplicación. sí, sí. Sería el perímetro de G es sería 2.x más Ujú, 2.y, sí, pero también sí, se sí, puede quitar el punto, o sea, sí. Sí, o sea, como les cada digo, quien, ¿verdad? Cada quien, nosotros y cada uno de nosotros tenemos nuestras maneras sí, más precisas para el aprendizaje y por lo tanto, pues a usted lo encuentra que puede resolverse así, se puede representar así, no hay problema. Son tres maneras, sí, ya entrando en materia en esos aspectos de las matemáticas, este, el paréntesis significa multiplicación, multiplicación. el punto significa entre dos letras o entre dos números y letra, representa multiplicación y también el hecho de que esté junto a una letra, también representa multiplicación. Entonces, vean cómo la experiencia y el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros nos ha ayudado a encontrar maneras prácticas de resolver problemas que se nos presentan, ¿verdad? Los caminitos que nos llevan a esa solución. Igual una diagonal representa división. Una diagonal representa dividir, fracción, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, pues ahí vamos. Gracias. María Rosa, ¿qué nos dice? ¿Usted qué, qué sucedió con usted? ¿Cuál eligió? Si ya lo dijeron, si está de acuerdo, en que no esté de acuerdo, no Sí, sé. sí, pero para al darle continuidad, pues el tapete que nos queda, Ujú, que sería el H, el H. y tiene N, la medida del lado N, Ujú, entonces tendría perímetro igual a N por 4 o 4 por N,
Ujú, Era de lo que nos habían dicho también con el puntito 4.n Sí. o n.4. ujú. Y creo que sería así, maestro, es lo que Lo tengo. sencillo. N Sí. también pueden ser, como les digo, n más n más n más n. O Sí, sea, no, sí. no hay ningún problema. O sea, no estamos peleados por esa manera. El asunto es que conforme hemos ido aprendiendo, por ejemplo, en las multiplicaciones, ya no, cuando nos dijeron, vamos a ver las multiplicaciones, y ya nos empezaron a explicar, entonces después estuvimos comprendiendo que para no escribir tantos números en una suma reiterativa con el mismo número o sumando la misma cantidad, pues ahí es donde se puede utilizar la multiplicación, ¿verdad? Sí, Es una sería por el suma, número de lado, sí. es una suma abreviada. Ujú. En este caso, la multiplicación podemos decirlo porque lo estamos observando. ¿Y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con los polígonos regulares? Si es el de 5, si es el de 6, si es el de 7, se va a utilizar esa manera práctica, ¿no? Sí, Número de lados por lo que mide un lado. Entonces, igual, con el cuadrado en este caso, con el triángulo equilátero, nos estamos dando cuenta que es de esa manera, lo hacemos más práctico, más sencillo, más económico, no sé. sí, más rápido y más eficaz en Ujú. la forma de encontrar, que son varias las formas, pero lo importante es encontrar el resultado, En este caso, el perímetro, ¿verdad? el perímetro, sí, en este Ujú. caso el perímetro. Ok, vamos a alguna pregunta con relación a lo que acabamos de terminar de hacer. No. No, pues está muy claro todo. Bien, si se fijan, estamos trabajando prácticamente únicamente con el perímetro. Sí. Estamos encontrando, Puros perímetros. Ana, hoy va a empezar mi capacitación para lo de las clases de inglés de los... entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita, es la cuestión de los perímetros. ¿Sí? Ok. Dice, tercera actividad, dice, comparen sus respuestas en grupo, con ayuda de su maestro, acuerden una expresión general para calcular el perímetro de un rectángulo cualquiera y de manera particular para un cuadrado. Y es lo que ya hicimos, ¿verdad? Sí, o sea, si hacemos una expresión general, pues es sumar las 4 medidas, una expresión Sí, general, ¿sí? así es. Si vemos lo del cuadrado, en este caso, pues es 4 por L. 4 ¿no? por L. Ujú. 4 por L, que también no está peleado, como les digo, en L más L más L más L los 4 veces. Entonces, pero lo que se trata aquí de manera particular, cómo podemos hacerlo, como ustedes lo comentan, más sencillo, más práctico, más eficaz, más rápido, el Y como en caminito este más corto. caso está la N, pues sería N más N más N más N, que sería la medida de cada lado del cuadrado. Sí. ujú. Pero de manera general y de manera particular lo del cuadrilátero, Ujú. 4 por L, esa sería una forma más Así es. rápida, ¿no? Luego, en la actividad 4 dice, observen del recurso audiovisual, obtención del perímetro en la antigüedad, que muestra la manera en que las civilizaciones antiguas calculaban los perímetros. Bueno, se supone que este material, este libro, como lo trabajan los chavalos, los alumnos, los estudiantes. Ah, por cierto, el Día del Estudiante. Oye, Ah, sí es felicidades. cierto. Gracias. Felicidades a ustedes como Sí, es estudiantes. cierto. ¿Ah? Muchas Gracias, felicidades. Seguimos maestro. siendo estudiantes. Eh, Sí, sí. Entonces, felicidades y qué bueno que Gracias. Gracias, coincidimos maestro. En en este este día, grupo sí, y gracias. este día coincidió. Entonces dice, observen, les decía, como es material que utilizan los chavalos de secundaria, de telesecundaria, pues en este caso el profe que los atiende pone ese recurso audiovisual y ellos se dan cuenta cómo medían en la antigüedad, pues perímetros para en este caso como ocurrió ya después de que empezaron a trabajar las cuestiones agrícolas, se dio la agricultura, entonces empezaban a tener ciertas complicaciones nuestros antepasados para poder decir, es que este terreno es el mío y mide tanto. Entonces, ellos buscaron la manera
de encontrar, de tener a la mano maneras de poder medir de manera práctica las medidas de esos lados del terreno. Entonces, pues, por ejemplo, utilizaron a lo mejor las medidas de pasos. Yo vi ya el recurso y habla sobre principalmente los babilonios y los egipcios. Entonces, unos y otros ahí le buscaron la manera de hacerlo práctico. Unos utilizaban las medidas de las manos, por ejemplo, las cuartas. Unos utilizaban las medidas de cómo el paso, de cuántas cuartas medía un paso, o cuánto medía el pie. Sí, sí. Y las manos abiertas. En las manos, los dedos extendidos abiertos, las manos extendidas, la cuarta que nosotros decimos que generalmente una persona normal mide 22, 23 centímetros, 22 centímetros y menos, dependiendo de si es muy manota, se da, dependiendo de la mano. Entonces, Muy patón. y así les pasó en aquella época a nuestros antiguos, en las civilizaciones, porque decían, bueno, pero es que a lo mejor si me voy a otro pueblo a querer comprar esto, pues no va a coincidir. Entonces empezaron a buscar la manera de que ya usos de ciertos objetos que fueran más o menos estándar y que se diera la coincidencia entre toda la gente que de repente hacían sus intercambios de mercancía, de lo que fuera en ese caso. Qué era lo que en su momento podían utilizar. Y pues empezaron a hacer cuerdas, usar las cuerdas con puntos, con nudos. Le dieron un valor ya más específico a un pie, por ejemplo, una medida específica, una cuarta. Entonces, pero ya tomaron ya otros tipos de Un cosas, codo. como nosotros, por ejemplo, el metro, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues obviamente. Entonces, y de esa manera hacían sus mediciones. Había un problema muy fuerte en el caso del pueblo egipcio, que de repente sucedía que las tierras que estaban muy pegadas al río Nilo, pues en todas las temporadas en que el río Nilo crecía, pues se metía el agua y después como movía tierra y movía, entonces decía, bueno, ¿y ahora dónde quedó mi pedazo donde voy a sembrar? Pues no sabían ni qué onda, ¿no? Entonces a veces andaban hasta metidos en el agua midiendo, pues esto es de aquí para allá, es mío, ¿no? Y así, y cómo se dio también en nuestro país, en los latinoamericanos, eh, la gente, a ver, dicen a veces, es que ese cerro es de fulanito de tal, bueno, ¿y cómo le hizo para tener ese cerro? ¿Quién le dijo que era suyo? ¿O cómo se apropiaron de esos lugares? ¿Y cómo sabían cuánto medía ese terreno que les dejaron? O sea, tuvieron también sus problemas, ¿no? Entre las personas para poder encontrar qué terreno era de ellos, ¿no? Y pues obviamente todo eso ha venido teniendo su origen en las primeras civilizaciones y pues hemos ido aprendiendo. Nosotros ya en su momento hemos recibido pues muchas de las cosas ya más filtraditas, ¿no? Ya tenemos el valor del metro, cuántos centímetros tiene, cuántos decímetros, cuántos milímetros, etcétera, ¿no? Pues todo ya con los nombrecitos. Entonces, pues Área. sí, ya podemos nosotros dar una respuesta más efectiva, más apropiada, más exacta, por decirlo así. ¿No? Ya Pero sí de podemos pelear el pedazo de tierra que nos falta si compramos algo. sí, y hasta cuando ya nos vayamos al cajón, ya nomás la tierra que nos vamos a llevar a ser la que llevamos en las uñas de las manos, los dedos de las manos, porque ya todo se va a quedar, Pues sí. ¿verdad? Entonces, eh, eso ocurría, esos fueron los retos a los que se enfrentaron esas civilizaciones, y pues Egipcios. tuvieron que ir llevando unos procesos. Y fíjense cómo según la información que viene en en este recurso audiovisual, de cómo tomaban en cuenta ya una medida estándar. Decían, no, pues lo que mide el rey, lo que mide el emperador, por ejemplo, lo que mide, sí, en el caso de los egipcios, pues
vamos a tomar la medida que tiene el mono que tenemos ahí de emperador. Y pues ya, pues, ¿cómo le hacían? Pues, ¿cómo le medían? Pues, hacían ellos de la manera más apropiada para poder tener una medida estandarizada y que todos pudieran encontrar en sí lo que quisieran medir y que fuera lo más exacto posible y que no tuviera tanta diferencia con el otro, ¿no? Para evitar conflictos. Entonces, de esa manera empezaron a hacer sus mediciones. Aquí nosotros pues ya decimos, para calcular el perímetro de un rectángulo, pues es esto, esto y esto y esto. Tengo que hacer este proceso, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo se han venido dando esos modificaciones para que nosotros tengamos ya una información más precisa, ¿no? Con relación a eso. Bueno, dice, vamos a la sesión 2 en la página 70, que la tenemos también ya ahí. Dice, reúnete con un compañero, sigue el mismo proceso, obviamente hay que hacer equipos, pero bueno, se nos complica. Dice, reúnete con un compañero para trabajar esta actividad y las dos siguientes. Mide los lados de los siguientes triángulos y completa la tabla. Bueno, en este caso, pues vamos a ver con nuestra escuadra pequeño, con nuestra regla, a ver cuánto mide el triángulo A, cuánto miden los lados del triángulo A, cuántos miden los del B, cuántos miden los del C y cuántos miden los del D. ¿Verdad? Ustedes ya tienen ahí sus reglitas, ya pueden decir mide 2 centímetros, mide 3 centímetros. Como les he dicho y se los dije desde el principio, dependiendo de cómo aparezca nuestra impresión y también cómo coloquemos nuestra regla y todos esos movimientos y todo, pues obviamente que vamos a tener diferencias, ¿verdad? Sí, sí, porque yo, por ejemplo, el triángulo, el primero le había medido ya 2.2 para hacerlo más exacto, pero decía, y si le pongo nada más 2, no, hay que hacerlos con los milímetros. Entonces, 2.2, 2.2 y 2.3 la base. Mm. La base 2.3. Donde está, primeramente la base, donde está la letra A La en el letra A, azul, el azul verde. Ujú. dice que mide 2.2. Sí, en los dos, Según mis nervios y según la colocación que hice con mi escuadra, dice que mide 2.2. según yo. Según mi medición, pero el lado donde está la A, 2.2. La base. Entonces, yo le anoto ahí 2.2 centímetros. Sí, la que está como base, porque acuérdense que la base en este caso, en estos casos, es donde está el lado apuntado. donde está colocado, donde ¿Es la está horizontal? soportado la figura. Ujú. La- Y Sí. luego ya me voy siguiendo el orden de las manecillas del 2.2, reloj. 2.3 El en la otro mide, base. el otro Y la mide, otra está más larguita. No 2.2, sino 2.5, La 2.6. hipotenusa sí está más grande. 2.6 se me hace que es el lado ubicado, el lado ubicado hacia la a la derecha. derecha. A la derecha, sí. 2.6 vamos a decir, sí, 2.6 centímetros. Ok, entonces se trata de que nosotros midamos cada una de esas figuras para poder hacer luego nuestras anotaciones en la tabla de doble entrada que viene ahí, donde dice triángulo A, B, C, D de manera vertical y luego cuánto mide el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado, perdón, 1, 2, 3. Y por último el perímetro. Perímetro. Y sí, yo ahí le anoté 2.3, el lado 1, lado 2, 2.2, lado 3, 2.6. Ok, El total, 7.1 de perímetro. 7.1 centímetros, ¿verdad? Porque acuérdense que ya estamos utilizando Sí, unidades centímetros. de medida con el nombre. Entonces, Sí, sí, le puse 7.1 centímetro. centímetros. Ok. 7.1 centímetro. Y es De, isósceles. Ah, de, no, de escaleno. todas maneras, aunque haya una diferencia en nuestros resultados, no tiene que ser no debe ser, perdón, no debe ser tan exagerada la diferencia, Ujú. ¿verdad? Sí.
Entonces, Maestro, háganlo. Sí, para mí el primero fue isósceles, porque me dio 2.2, 2.2 y la línea de la derecha me dio 2.7. ok, Entonces, bueno. para eh, mí sería isósceles. Ajá, pero no le anote ahorita este nombre, porque Correcto, acuérdese que ahorita lo único que estamos obteniendo es el perímetro. viendo. ¿Por qué? Porque puede variar, haber variaciones en las medidas y algunos de nosotros podemos decir, no, es que las medidas son diferentes, no son isósceles. O sea, Correcto. Sí, yo para había puesto evitar, isósceles, pero ya vi que no, que era bueno, escaleno. Ujú. Dos ¿no? puntos. A usted le dio 7.1 centímetros. A lo Sí, mejor a otra compañera o otra compañera le puede dar 6.9, 7.0, no sé, sí. ¿verdad? Ok. Dice, glosario, triángulo, escaleno, sus lados son diferentes. Luego, triángulo isósceles, dos de los lados son iguales. Triángulo equilátero, los lados son iguales. Entonces, aquí nos están dando esta información, pero puede ser que no resulte como lo está indicando. Aquí nada más es un conocimiento que nosotros ya vimos, pero no tiene que ser que a lo mejor resulte algo semejante en las medidas. Puede darse, ¿eh? Puede darse, ¿verdad? Y ahí podemos decir, si este tiene sus tres lados iguales, es un triángulo equilátero. O sea, coincide con la información que hay ahí, pero a lo mejor no, ¿verdad? Bien, entonces hay que resolver nuestro trabajo y yo pienso que ahí sí nos va a llevar yo pienso que unos 5 minutos podemos dar por terminada esa actividad, ¿verdad? Ujú. Porque nos Sí, vamos a maestro. entretener un poquito. Pues a darle. Si ya alguien lo hizo, bueno, pues aproveche los 5 minutos para oír música. Oí a alguien que tenía una música por ahí muy a todo dar. Mm.
Bueno, entonces, ya tenemos el ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Entonces, maestro. el 2, perdón, del lado, el triángulo A, ya nos dijo una compañera que le había dado 7.1 su perímetro. A mí Nos- 6.9. 6.9, ok. A mí me da Los 7. lados, ¿sí? A mí me da 7. 7. 6.9, 7, 7.1. Igual, igual a mí me da 7. Ajá. Ok. En el B, ¿cómo les resultó? Equilátero 4.5, Bueno, dice 4.5, 1.5 por lado. 1.5 por lado. 1.5 por lado. Ok. O sea, 4.5 centímetros por sí. centímetros. Sí, Resultó pues que equilátero. pega con la Equilátero. información que tenemos acá en el glosario, ¿verdad? Así Pega es. con el glosario. 1.6, 1.5. A mí me da Entonces, 1.6. Da ok. 4.8. Ajá. Y el perímetro ya dijimos que era la suma de los lados. En este caso, si es triángulo equilátero, bueno, 3 por L, ¿verdad? Su fórmula, como es un polígono regular, multiplicamos 3 por la medida de uno de los lados. O L por 3 también. Acuérdense que puede ser la propiedad conmutativa. Bien. En el C, Dice aquí la escaleno. Pues 3.7. 3.7. ujú. A mí también, porque fueron 8 milímetros, 1.6 del lado 2 y el 3, 1.3. Bueno, 0.8 centímetros pudiera ser la escritura de uno de los lados. En vez de 8 Sí, milímetros, 0.8. 0.8 centímetros. Sí, sí, le puse Que centímetros, son perdón. 8 milímetros, no hay problema. Es que lo leí mal, pero sí es No, centímetros. no, está bien, perfecto, no, no hay ningún problema. Entonces 3.6, 3.7, 3.8, 3.5, no sé, ahí no. Aquí la cuestión es no debe de haber una variación tan, ¿verdad? Muy Exagerada. amplia, sí. Ujú. Y en el triángulo D, 9.6. 9.6, A mí me dio 9.5 también, 9.5, porque tiene lado 1, 2.5, lado 2, digo, 2.5 centímetros, ujú, el lado 2, 3.9 centímetros, ujú, el lado 3, 3.1 centímetros. Yo creo que la variante sería que en uno quizás sea la variante que alguien le haya medido 4 y en el otro 3, ujú. pero da Sí, 9.5, ¿verdad? ajá, o le dio 9.5 menos, centímetros. pero es de 9.1, 9.2 hacia arriba, ¿verdad? Sí, Pasa los 9 centímetros. sí, Entonces, ya vimos, pues, ya estamos comprobando, estamos ejercitándonos, mecanizando en este caso, cómo es el cálculo de los perímetros. En este caso, pues, estamos trabajando con triángulos y cuadriláteros, ¿no? así Ok. es. ¿Alguna pregunta, algo que se haya quedado en el tintero, que alguien que de repente se nos quedó? Si hay alguna pregunta, con toda confianza, ¿eh? Yo, maestro, pero es de la clase pasada. ¿Quién es José Luis? Sí, maestro. Diga, José, le pregunte, José Luis. Me quedé con la duda Ujú, referente a la altura del triángulo isósceles. ujú. Me quedé con la duda si era la mitad de la base o cómo sacan esa cantidad tan pequeña. Yo siempre me basaba en la base y le sacaba la mitad. ¿Qué es lo que me pasó ahí? Que no, Al vértice. Para el esa era mi área, duda, maestro. para el área. No a la altura, maestro. En el caso de la tarea que Sí, quedó maestro. con el triángulo isósceles Isósceles. de 7 centímetros y 4 centímetros, Es que hizo usted 3 ejemplos, ¿verdad, maestro? yo dicté uno de 7 centímetros y 4 Ajá, centímetros. ¿Se acuerda que les dije, si son dos medidas, va a ser un sí, claro. isósceles?
Si son Ujú. 3 medidas diferentes, son escalenos. Si es de una sola medida, quiere decir que va a ser un triángulo equilátero Equilátero. al momento de Sí, claro. trazarlo. Ajá. Entonces, para en el caso de las bases, según la información que nosotros tenemos en el archivo que les envié, Esto Sí, claro. ustedes van a tomar, más bien, quien sea de nosotros, para poder Claro. encontrar la base, va a ser de uno de sus lados al vértice opuesto. Sí, maestro. Esa va a ser la altura, Claro. ¿sí? Pero si ya el Ujú. triángulo cualquiera está colocado, tomado una base ya donde está soportado el triángulo, esa base, Ujú. su altura, va a ser la Ujú. línea que vaya de ese lado hacia el vértice opuesto o al vértice que está, por decirlo así, en lo alto. Entonces, para Ok. poderlo, ya nomás es cuestión de trazar la línea punteada y tomar la medida cuando ya Ok. lo termine de trazar. Ahora, Ujú. ¿qué pasa cuando el triángulo isósceles, usted toma como, en el caso de la tarea, 7 centímetros y 4 centímetros, las Sí, medidas que claro. yo les di? Si usted toma como base la línea horizontal que marque primero de 7 centímetros, quiere decir que su triángulo isósceles va a ser de altura en los lados, perdón, los lados que le faltan van a medir 4. Va a ser un poco chaparrón, vamos a decirlo así. Ujú. Entonces, la altura de ese triángulo va a ser del lado más largo hacia el Ajá. vértice opuesto, arriba. Por lo Ujú. tanto, esa altura va a estar pequeñita. Ujú. Yo calculé más o menos como de, creo que 1.8, 1.8, más o menos. no me acuerdo, por ahí así más o menos era la altura. Sí. Si usted Ajá. tomaba como base el 4, Ujú. los 4 centímetros, entonces por lo tanto, su triángulo isósceles va a ser un poco más alto, Ajá. por lo cual su altura de la base al vértice opuesto, pues va a ser más alta, va a ser como de, no sé, 4 y tanto, 3 y tanto, no me acuerdo muy bien cuánto quedaría, 2.5, pues. más o menos. Entonces, por lo tanto, por eso creo que es 4 centímetros y medio. Entonces, por lo tanto, Ujú. o 3 y feria. Entonces, por lo tanto, por eso dan esas diferencias. Ujú. Bueno, ¿Sí? Usted esa va a mía considerar la altura de un lado del triángulo al vértice opuesto de ese lado, para que Maestro, esa sea la altura. sí, muy bien. ¿en qué punto tiene uno que, del vértice a qué Pues distancia del lado? al punto donde toque esa línea que se vuelva perpendicular a la base. Ah, No le va perpendicular. a quedar, a veces Ok, no le va a ok. quedar en el mero centro de la línea. Está muy bien. Ya le entendí, maestro. No le va a quedar en el mero centro, a veces le va a quedar un poquito cargado a la izquierda. Que quede Por, perpendicular. Sí, como en el nada, triángulo que tenemos el aqua, que está el vértice más hacia nuestra izquierda, viéndola de por frente, decirlo así, o sea, ¿verdad? si usted le quiere trazar la altura, en este caso tomando en consideración el material que tenemos ahí a la mano, Sí. si usted quiere ver la altura del azul, pues Ujú. va a marcar su línea perpendicular Sí, del vértice que está en la parte alta, para llamarle de alguna manera, hacia la base. hacia la línea que está, el lado que está tomado como base donde está la Sí, letra A. Por lo Ujú. tanto, si se fija, si usted lo hace, la línea perpendicular al lado de la base no está al centro, está Queda, no, un poco queda a casi la junto a la izquierda, letra A. Donde, exactamente, o sobre la letra A. Y la medida, Ujú. pues va a ser, pues, ya de acuerdo, ahí dice que son 2 centímetros la medida de la altura. sí, Ujú. Claro. Ujú, ¿sí? Luego, Ok. si se va al triángulo B, se va a dar equilátero. Ujú. cuenta que va a quedar casi al centro del Sí, triángulo, esa altura, esa línea perpendicular, sí. perpendicular, Sí, claro. ¿sí? Entonces, y los otros dos, si usted observa, si ustedes observan, los otros dos, su altura es el lado derecho, en el azul y en el Ajá. amarillo. Sí. Su altura va a ser el lado derecho. Ujú.
Ahí no tiene tanto problema. Fueran triángulos isósceles dividir. Porque sí, el problema es cuando no tenemos, cuando encontramos la altura de un escaleno que de repente se va un vértice hacia el lado izquierdo, un vértice al lado derecho. Como tenemos que como el- calcular la altura, entonces como el de Morado. no espere encontrar siempre esa altura, esa línea perpendicular que usted trace del Ujú. vértice opuesto a la base, no espere encontrarlo exactamente en el centro, en el A la medio mitad. de ese Así lado. es. Ajá, sí. Ok. Por Maestro, eso yo quería varía. comentar Sí, adelante, comente lo que que usted se guste. facilita determinar la altura con una escuadra. Creo que Rosa ahí la veo con una escuadra. Sí, Se facilita bastante sí, para exactamente. saber exactamente dónde queda. Para eso son las escuadras, porque acuérdense que nuestras escuadras tienen sus ángulos rectos y tienen ángulos eh, agudos. Entonces, la escuadra que tiene el ángulo recto, en este caso, la podemos nosotros, el lado horizontal, traza nuestro ángulo recto, lo colocamos sobre la línea que está de base y con eso tenemos suficiente para marcar, por ejemplo, la altura. Yo ahorita estoy trazando la altura al triángulo verde, bueno, el triángulo que está en el siguiente en la Verde siguiente limón. actividad, Sí. que es la letra H. Ujú. Yo ahí me ubiqué y ya tracé la altura de ese triángulo verde. Sí, ¿Sí? Y no está en el centro. claro que no. Sí, claro, no está en el centro. Entonces, No. por lo tanto, se dan esas variaciones. Solamente en el triángulo equilátero sí va a estar perpendicular al Hacia centro en el centro. de la base. Sí. Sí, yo le estuve poniendo la altura. Ahorita que preguntó el compañero Luis, me puse a hacer precisamente las alturas de los Ujú. triángulos que estamos estudiando. Así es. Ya les encontré. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por eso se dan esas variaciones. Ok, ¿alguna otra pregunta? Con toda confianza, ya saben, para eso estamos. Gracias, maestro. Si no hay nada, continuamos. Al 2 dice, las medidas de los lados de los siguientes triángulos están identificadas con letras. Completa la tabla. Es como el anterior, nada más el Sí. otro era con cuadriláteros y este es con Ujú. triángulos. En algunos no va a ser posible decir una multiplicación, ¿eh? En algunos no. Exactamente, Son lados desiguales. exactamente. Por eso ustedes al momento de hacerlo, si hacemos el triángulo E, fíjense cómo el triángulo E tiene sus tres lados iguales. Iguales, es equilátero. Ujú. Por lo tanto, cuando ya coloquemos nuestros Perímetro. datos en la celda que le corresponde, va a ser A más A más A o 3 por A. Ujú. Ahí sí, porque son iguales. Es un triángulo equilátero. En la F, no. Ajá. El otro tiene dos lados Iguales. diferentes, dos lados iguales y uno diferente. Entonces, Uno diferente. ese vendría cayendo en los triángulos isósceles, ¿verdad? Ajá. Y sería 2 por B. A más B, ¿verdad? Ajá, también. Yo estoy colocando las letras en el orden alfabético, ¿eh? Pero no Ah, ok. importa si ustedes colocan B más A, no hay problema. Ok. Y también pudiera hacerse una multiplicación 2 por A 2 más, por A. podría ser 2A más B. Más B. Ajá. Oh, perdón. No, Sería No, no, maestro. 2B, perdón, entiendo. 2B, 2 B A más A. más 2 A. por B. Sería 2B más A, ¿verdad? Ajá. Ahora sí. Sí. A más 2B. Ujú. O como nos comentaba Jaime, decía 2 por B, si coloco el signo de multiplicar, pero eso lo tengo que poner dentro de un Del paréntesis paréntesis. más Más A. la A que la dejo fuera, ¿sí? Y ya entonces yo ejecutaría primero la operación que hay en el paréntesis y luego la suma. ¿Se acuerdan que hicimos un comentario de aritmética que decíamos que
en las operaciones existen las jerarquías. Jerarquías ¿verdad? de operación. Ujú. Entonces, por lo tanto, si yo voy a tomar en cuenta 2 veces la b, pero la voy a anotar multiplicando 2 por R. b, tengo que expresar eso Sí. dentro de un paréntesis y dejarla el lado que está marcado con la letra A fuera. ¿Sí? Para primero resolver lo que hay en el paréntesis y luego sumar lo que mida A o lo que sea el lado A. Ujú. ¿Sí? O sea, son representaciones algebraicas porque Sí, estamos utilizando letras. ¿sí? es Entonces, álgebra. y ya dependiendo de nuestro contacto, nuestro conocimiento, nuestra práctica en esta parte de las matemáticas que es álgebra, pues sería cómo yo lo puedo representar y cómo lo entiendo. ¿sí? En el caso de del triángulo G y el Sí. H, vamos a ver que son 3 lados diferentes, pues La suma, P más Q más R, es la en el suma de sus caso de la lados. G, y en el caso de la H sería R más S más T. Ujú. Lados desiguales. Porque son los dos, son triángulos, ¿qué? ¿Quién nos asustó? Yo, maestro. Salud. Escaleno. Perdón. Son triángulos escalenos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sumar las 3 medidas diferentes de sus lados. Diferentes. Ok. Y luego en el 3 nos dice que una manera de clasificar triángulos es a partir de la medida de sus lados. Ujú. En la siguiente tabla clasifica los triángulos de las 2 actividades anteriores a partir de su medida y luego responde las preguntas. Las Tipo de preguntas triángulo. vienen en la siguiente página. ¿eh? Ujú. Entonces, si es un triángulo equilátero, ¿cómo lo puedo definir basándome o con base en las medidas de sus lados? El triángulo Lados iguales. equilátero, 3 lados iguales. ¿ah? Iguales. Tres O lados. triángulo con 3 lados iguales, como ustedes lo quieran Triángulo anotar. equilátero. Luego, isósceles, ¿cómo lo puedo clasificar? ¿O cómo puedo Dos decirlo? lados 2 lados iguales iguales, y uno diferente. uno diferente. O 2 Escaleno. lados semejantes y uno diferente. Ujú. Escaleno. 3 lados, ¿qué? Diferentes. 3 lados diferentes. O 3 lados no iguales, O 3 lados desiguales. desiguales. Exactamente. Bien, entonces, en la siguiente página que está marcada con el número 71, vienen preguntas. ¿Cuál sería? Dice, ¿cuál sería una expresión general que permita calcular el perímetro de cualquier triángulo equilátero? P Perímetro de un igual a, triángulo equilátero igual ujú, a 3 por L. 3 por L. Pero igual, no está peleado. Si para mí es No, más entendible decir L más L L más más L. L más L, Igual a sí, no hay perímetro. problema. Pero haciéndolo más práctico, pues 3 por L, ¿verdad? Sí, O L por 3, acuérdense que también puede, sí. ¿sí? Dice, y la B dice, ¿y la de un triángulo isósceles? Es 2 por L más L. Sí. 2 lados iguales y uno desigual. Ujú. Pues L más L, ¿para qué me meto en conflictos? También, también es lo más Sí. fácil, Sí, o sea, lo más porque sencillo. no sé qué letra tiene, no sé, son lados nada más, entonces L más L más L. Sí, son la suma de sus lados. Ujú. Luego dice, ¿con qué expresión puedo calcular el perímetro de cualquier triángulo escaleno? Seguimos en las mismas. Igual, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿cómo se obtiene el perímetro de cualquier triángulo? Pues, ¿para qué peleamos tanto? Sumando sus lados. Pues sí. Suma de la medida de sus lados, sí. Con eso tiene. Suma de las medidas de sus lados. De sus 3 lados. Ok. Entonces,
No, como ya se nos llegó la hora de que terminamos, quedaría pendiente resolver las actividades que vienen ahí, leer lo que viene en la página 72, entenderlo, obviamente. Viene varias información. Luego en la página 73 viene lo de los polígonos regulares de más de 5 lados en adelante. Ujú. Viene lo de la circunferencia, círculo, todo hasta la página 75, 6, 75. Entonces, tendríamos que ir realizando las actividades de las páginas siguientes, todo eso, de las 71 hasta las 74. Y luego, en la siguiente sesión, comentarlo. La veríamos como hoy, maestro. Ujú. Hasta las 75. Y iríamos revisando los ejercicios con participaciones de ustedes para ver, pues, dónde hubo complicación, si hubo alguna duda, si hubo, de repente, aquí ya no pude, ya me atoré, etcétera. Y que entre todos resolvamos las dudas que aparezcan, ¿verdad? Claro, no está peleado el que ustedes me digan, maestro, le mandé el ejercicio de la página 73, se lo compartí. Si llega, yo lo reviso y los comentarios que se puedan hacer, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Ok, y ya luego, no les digo que les voy a mandar más material para que no se nos compliquen las cosas, no. Mejor terminamos esto y ya en la siguiente les comparto el otro material, perímetros y áreas 2. Ok. ¿De acuerdo? Está bien, Bien. maestro. De Entonces acuerdo. nos queda pendiente eso, desde la página 71 a la 75, concluir las actividades. Sí. Si no hay, o sea, por ejemplo, si hay duda de algo, déjenlo sin contestar. Resuelvan lo que ustedes crean que pueden resolver, ¿de acuerdo? Resolvemos aquí las dudas. Ujú. Y ya el próximo jueves, si Dios mediante, nos conectamos para compartir los resultados. Gracias, Felicidades, maestro. Entonces, tengo anotado Jaime, José Presente. Luis, Felicidades, compañeros estudiantes. José Efren. Gracias. Efren se encuentra con nosotros, sí, ok. Sí, María de los Ángeles, Presente. María Rosa también está. Presente, maestro. Alicia Melgoza Pimentel. Graciela sí está. Sí, María presente. del Socorro. María Rodríguez García. Presente, maestro. Gracias. María del Carmen Villaseñor. Está. Y Guadalupe Saldo. Presente, maestro. Muy bien. Gracias. Pues Felicidades muchísimas también gracias a usted, ustedes. maestro, porque sigue Felicidades. estudiando. Maestro, sigue estudiando, así de que No, felicidades sí, también yo para sigo. usted. Ustedes Felicidades. me hacen seguir todavía manteniendo activas mis neuronas. Y yo espero que también con lo que estamos trabajando, ustedes las reactiven todavía más. ¿Vale? Así es, maestro. Gracias, maestro. Ándale, Gracias, pues, maestro. que Muy buena tengan un tarde. bonito Gracias. fin de Fin de semana. semana. Cuídense. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Por su tiempo, compañeros. maestro. Hasta por su luego, apoyo. felicidades. Felicidades a todos. hasta luego, Gracias. gracias, Hasta maestro. luego, gracias a todos, gracias compañeros del SWAM por el apoyo. Y también felicidades a ellos porque también son estudiantes, Sí, estudian siguen de todo, estudiando, ¿verdad? También felicidades a ellos. estudian de todo Felicidades. a ellos. Hasta luego. Gracias, maestro.